Listo. Nos gozamos, nos alegramos. Parece que hubieran dicho que hoy es día de mujeres. O es que los varones están detrás de... Ahora van los partidos de Eurocopa. Es en la mañana. La mañana, qué problema. Y ahora en la noche la Copa América. Qué problema con los varones ahora. Todavía las novelas son a las 4, ¿no? Ok, mis amados hermanos y hermanas, nos gozamos en esta mañana con su presencia. Yo le voy a invitar a que usted abra su Biblia y vaya conmigo al Evangelio de Mateo, Evangelio según San Mateo. Hoy es una mañana especial, una mañana muy hermosa. Ha hecho un clima maravilloso. Evangelio de Mateo, capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Y vamos a leer desde el verso 5 en adelante. Mateo 6, 5. Si usted no tiene Biblia, hágase al lado de algún hermano que pueda compartir con usted, o si la tiene en el celular, su aparato electrónico, pueda compartir las escrituras. Ok, lo tenemos todo. Mateo capítulo 6, verso 5 en adelante. Dice la Biblia de la siguiente manera. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y de su sagrado Espíritu Santo. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonáis también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no os perdonáis los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Damos gloria al Señor. Y quiero en esta mañana poder predicar bajo el tema efectos de una vida de oración. Se lo voy a decir una vez más: efectos de una vida de oración. ¿Me está escuchando? ¿Cómo se llama el tema? Efectos de una vida de oración. De una vida de oración. Y para eso quiero que usted esté atento o atenta para poder que la palabra pueda hacer efectos en su vida. Quiero dejarle en este día
el secreto, escuche bien, el secreto de los grandes hombres de Dios y de las grandes mujeres de Dios. Cuando usted quiere saber cuál es el secreto de que Dios abra los cielos, es un secreto a voces, se llama la oración. Y yo quiero que usted en este día, esta enseñanza la tenga plasmada para el resto de sus días. La oración es el conducto por el cual nos comunicamos con Dios, por el cual nosotros tenemos esa comunión o esa relación con el Señor. La oración no es simplemente hablar por hablar. La oración tiene sentido, el por qué la hacemos y cuál debe de ser lo que esperamos de ella. Es decir, la oración tiene que tener unos efectos especiales con los cuales nosotros podemos beneficiarnos. Es decir, yo no me arrodillo o estoy de pie o sentado hablando con Dios simplemente por hablar, sino que yo estoy esperando un resultado de lo que yo estoy haciendo. Entonces, la oración no es simplemente hablar. No me interesa quién me ve y quién no me ve. Me interesa es que yo haya podido conectar en mi oración con Dios. Si yo conecto en mi oración con Dios, entonces esa oración va a tener respuesta de Dios. Ahora, dice Jesús, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora al Padre que está en lo secreto. Y me gusta porque la oración dice que es recompensada ¿en qué? En público. En público. Es decir, mire lo bonito de la oración. La oración es como cuando se tienen relaciones y nadie sabe eso. Pero usted a los 9 meses se da cuenta que ahí pasó algo. Ahí sucedió algo. ¿Qué pasó allí? Hubo un embarazo. ¿Y el embarazo produjo qué? Un bebé. ¿Cuándo pasó? No sabemos. Pero la persona tuvo una intimidad
que produjo un resultado. Por eso la oración produce resultados. Si usted está orando y su oración no produce resultados, hay un problema. Si una persona tiene su esposa y no produce resultados, hay un problema. En alguno de los dos. Si usted está orando y no hay resultado, no hay respuesta, hay un problema en su oración. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Porque toda oración debe de producir un resultado, una respuesta de Dios. Dile al que tiene a tu lado, ya hay resultado de tu oración. ¿Ya has visto el resultado de tu oración? Tu oración, es decir, te levantas a las 3, a las 4, a las 5, a las 6, a las 8, a la hora que tú tomes para orar, ¿ya produjo resultados? Porque es que si estamos levantando o estamos orando y no estamos produciendo resultados, tenemos un problema grave. Y entonces, como cuando no se está produciendo resultados en la pareja para tener un bebé, ¿qué hace la pareja? Busca solución y va a ¿dónde? Y el médico le dice, observemos qué es lo que pasa. Entonces al hombre le toma una muestra de esperma y hace un conteo, a eso se le llama el conteo, y empiezan a mirar cuál es el problema. Si es por ahí, a la mujer le revisan los ovarios, si hay ovarios poliquísticos y todas estas cosas que impida que haya un embarazo. Entonces tenemos que observar que está impidiendo que haya un embarazo espiritual y por consiguiente un resultado. Entonces Jesús dice que la oración es en intimidad. Allí es donde se producen los milagros. Es decir, los milagros todo el mundo los ve, pero nadie sabe el tiempo que se demoró creándolo de rodillas. Todo el mundo te ve y te dice, wow, compraste casa. Wow, ¿y cuándo? ¿Cuándo pasó eso? No, si compré casa. Caramba, ¿y tienes casa ya? Oye, ¿y dónde pasó eso? En lo secreto. Yo no compré la casa yendo allá, yo compré la casa yendo a la oración. Allí es donde se produjo la compra de la casa, la compra del carro, la compra de lo que necesito, el adquirir esto, aquello, se produjo, fue o es de rodillas. Lo que la gente ve simplemente es el resultado de lo que ellos no ven. Las rodillas. Ah, pero a ti sí te va bien. Ah, pero a él todos le parece que le saliera. Ah, pero es que no has visto el tiempo, el sacrificio que él hace. Él se tiene que ir a trabajar, pero antes de ir a trabajar coloca su frente al piso a llorarle a Dios. Ella tiene que hacer aseo, tiene que buscar, pero antes saca tiempo para buscar el rostro de Dios. Nadie lo ve, pero el Creador sí lo ve. Y sí escucha. Y eso produce resultados. Y entonces el Señor dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles. No hagáis pues, no os hagáis semejante, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad, aún antes de que lo digas. Ah, porque Dios sabe, entonces no voy a orar. No, Él sabe, pero Él está esperando que tú le digas. Él está esperando que tú le hables. Él está esperando que tú le digas, Señor, necesito esto. Ahora, yo quiero que usted pueda entender algunas cosas que muestran que una persona realmente la oración está orando y que su oración está teniendo efectos positivos,
de bendición sobre su vida. Lo primero que quiero enseñarte en este día es que si la oración está haciendo efecto, lo primero que produce en la vida de una persona es hambre por Dios. Es decir, tú no me digas que estás orando y cuando vienes al servicio te da pereza. Tú no me digas que estás orando y cuando vienes al servicio estás pendiente al teléfono, estás pendiente a lo que dejaste en la casa. Una persona que está orando y que se está conectando con Dios, el primer efecto que sucede, el primer milagro sucede en él. Y es el hambre por Dios. La oración despierta hambre por Dios. Yo no he visto a la primera persona que ore, que se conecte con Dios, que no quiera leer la Biblia, que no quiera venir al servicio, que no quiera seguir orando, que no le guste el ayuno, que no le guste la vigilia. Una persona que tiene una vida de oración es una persona con hambre de Dios. Quiere servirle a Dios, como sea. Póngame a barrer, póngame a limpiar, pero si es para Dios, yo lo hago. Tengo hambre de Dios y quiero conectarme con Él. Miren lo que dice el libro de los Salmos, capítulo 42, versículo 1. Rápidamente, alguien que lo lea. Libro de los Salmos, capítulo 42. Amén, pastor. Eso, duro, con voz de trompeta. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Qué es lo que dice el salmista? ¿Aló? ¿Qué es lo que dice el salmista? Como el siervo brama. Como el siervo brama. ¿Por qué? Por las corrientes de las aguas. ¿Sabe usted que los ciervos tienen una característica? Que ellos a 2 kilómetros, 3 kilómetros huelen donde hay agua. Y cuando ellos, dicen los conocedores de esto, que cuando ellos huelen el agua, ellos empiezan a bramar, pero el bramido de ellos es como un desespero, como un llanto, como algo que le hace falta. Y ellos empiezan a bramar, a llorar por el agua, y empiezan a dirigirse hacia donde está el lugar. Por eso es que el salmista dice, como el ciervo brama por las aguas, así, oh Dios, está mi alma por tu presencia. Cuando alguien le está orando, cada día, cada momento, anhela la presencia de Dios. Cuando alguien se está acercando a Dios, entre más se acerca, más quiere de Dios. Entre más busca, más desea de Dios. Entre más se llena, más quiere llenarse de Dios. Por eso hay gente que dice, llore, pero usted examina su vida y en un tiempo de oración bosteza 50 veces. Mira el reloj, a qué hora se acaba el servicio, y está así. Mira, si hoy con los celulares está sacando el celular, mirando el celular, ¿qué hay en él? Mira hacia atrás para ver quién vino y quién no vino. Porque hay una vida de oración seca. ¿A usted no le ha pasado? ¿Cuánto hemos dejado de orar un momento? Hemos decaído. Y llegamos a la iglesia empujados. Venimos ya porque nos toca. Y no queremos, es verdad. Ha habido momentos en nuestra vida que hemos bajado de oración. ¿Y sabe qué? Lo más peligroso, y aprenda esto. Si una persona se acostumbra a orar 10 minutos diarios, él va a sobrevivir con eso. Él va a sobrevivir con eso. Él se acostumbró a 10 minutos. No va a haber llenura, no va a haber, pero cuando alguien
hemos aprendido a pasar el límite de 1 hora, 2 horas de oración y bajamos de eso, hay un peligro en nuestras vidas. Hay un peligro en nuestras vidas. Por eso nosotros no podemos dejar de orar. Usted como creyente no puede dejar de orar, porque el diablo se aprovechará de eso. Por eso lo primero que sucede en la vida de un creyente es que nace un hambre descomunal, un hambre loca, deseosa por Dios. Él ora, pero quiere seguir orando. Él ora, pero quiere más de Dios. Él clama, pero él sigue clamando. Y la gente a alguno le dirá, pero tú sí eres fanático. Sí, fanático de la presencia de Dios. ¿Usted no ve lo que hacen los fanáticos del Junior? ¿Cuántos son fanáticos del Junior aquí? Ninguno. Mierda, pobre equipo. Y usted ve que los fanáticos del Junior, cuando hablamos de fanáticos, son esas personas extremistas, no aficionados. Yo me considero un aficionado del fútbol, me gusta. Y cada vez que tengo la oportunidad, yo lo veo, el partido, pero selecciono mi partido, no, porque no soy un fanático, soy un aficionado. Entonces, nosotros muchas veces somos aficionados del Señor, pero no somos fanáticos de Dios. Y es decir, nos gusta ir a la iglesia, nos gusta orar, pero no sentimos hambre por Dios. Yo soy que sí, yo nunca he ido al estadio a ver un partido. Nunca, ni me preocupa. Mi hija y mi hijo me han dicho, ya al estadio. No me nace eso. Me he dicho, un día esto lo voy a llevar para que no digan que nunca lo llevé. Pero no me sabe, ya le dije, voy a buscar el partido más malo. Para que, o sea, que los fanáticos vuelven es un bololó. Entonces tengo que buscar el partido más malo para que no pase nada y uno puede ver el partidito tranquilo que uno va con los muchachos. Entonces nosotros tenemos que convertirnos no en aficionados de la oración en Dios, sino en fanáticos de la oración. ¿Para qué? Para tener hambre y sed por Dios. Usted no puede levantarse y colocarse a hacer la comida y hacer el desayuno sin primero haber ido de rodillas. Amén. Usted no puede salir afuera, los que trabajamos, los que salimos a laborar, no podemos salir sin primero ir a la presencia de Dios. Los que estudian, jóvenes, usted no puede ir a la universidad, al colegio, sin primero ir a la presencia de Dios. La oración produce en alguien que ora hambre por Dios. Usted quiere ser victorioso, victoriosa, usted debe de sentir hambre por Dios. Debe sentir el deseo de orar, de clamar, de pedir a Dios, de anhelar a Dios. ¿Por qué cae el creyente? El creyente no cae porque el diablo sea malo. El creyente cae porque deja de tener comunión con el Padre. Amén. No porque el diablo sea malo, no porque el diablo sea astuto, no porque seamos débiles, todos somos débiles. Pero cuando tú oras, cuando tú te metes con Dios, tú te fortaleces en Dios. Entonces podemos decir como dijo el apóstol, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por lo tanto, lo que ahora vivo, lo vivo en el Hijo de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque estoy en oración. Dile al que tiene a tu lado, si la oración te está haciendo efecto, debes de tener hambre de comunión con Dios. La segunda cosa, esto me gusta, que hace la oración en una vida que ora, que clama, es que trae una transformación interna. Diga conmigo, el que ora es transformado internamente. Mire, si usted ora, usted tiene que ser transformado.
Si usted dice que está orando, pero usted sigue siendo la misma persona pedante, mal hablado, orgulloso, que usted sigue viendo películas o qué sé yo, pornografía, entonces usted no ha sido transformado. Porque usted no ha orado. Porque todo el que ora, en medio de la oración, cuando usted está orando, el Espíritu de Dios está allí y Él está haciendo cambios en la vida de una persona que le dice al Señor en oración: cámbiame, transfórmame, quiero ser más como tú. Pero si no lo estás haciendo, si no estás orando, tú nunca puedes cambiar. Nosotros no cambiamos a la fuerza. No. Nosotros no cambiamos a la fuerza. Yo voy a cambiar y esto es 10 pasos para cambiar. No, señor. Esto no es 10 pasos para cambiar. Esto no es yo voy a cambiar porque yo voy a cambiar y yo, mente positiva, voy a cambiar. No, señores. Aquí el que nos cambia es el Espíritu de Dios. Aleluya, aleluya. Usted está orando y el Espíritu Santo en oración le está mostrando: eres orgulloso. Y Él empieza a mostrarte tus debilidades y empieza a mostrarte tus flaquencias. Y entonces Él empieza a trabajar. Y empieza Él a cincilarte, a darte, a formarte. Coge el cincel y empieza a quitar. Y en el proceso tú empiezas a llorar. Él permite situaciones adversas, momentos difíciles, y tú no lo entiendes, pero tú igual sigues en oración, Señor. Y lo que no te acuerdas es que un día le dijiste: cámbiame, Señor, transfórmame, quiero ser como tú. Porque se lo dijiste en oración y todavía estás en oración. Y Él empieza a trabajar en ti como el alfarero, como aquel que empezó a hacer la buena obra en nosotros, a cambiarnos y a transformarnos y a quitar lo que no le gusta de nosotros. Eso hace en oración. Y entonces empiezo a darme cuenta: yo no sabía que yo era orgulloso. O sea, yo pensé que yo no era orgulloso, yo pensaba que no era orgulloso. Entonces Él empieza a usar lo que Él necesita usar para mostrarnos qué hay en nuestra vida que a Él no le agrada, y que de esa manera no podemos ser. Pero cuando usted ve el proceso de Abraham, Dios le dice: ahora es que no se va a llamar Abraham, sino Abraham. Y uno mira rápidamente en Colombia hay muchas, pero cuando tú vas, te das cuenta que lo que Dios hizo de colocar en la mitad el nombre de Abraham, lo estaba pasando especial. Es que Dios del cielo empezó una transformación
oración. Es que Dios se metió en la vida de Abraham. Déjame decirte que cuando tú oras, cuando tú clamas, cuando tú entras en la presencia de Dios, Dios entra a tu vida y empieza a actuar y a transformar tu vida. Entonces Dios, ya no vivo yo, mas vive Dios. Dios entró a tu vida. Por eso tú tienes que tener en cuenta algo. En oración tenemos que saber lo que decimos. Porque a veces decimos, Dios, haz como tú quieras en mi vida. ¡Ay, papá! Dice Dios, la tengo. Aquí está. Ella me dijo, él me dijo que hiciera como él quiere, como yo quiero. Y entonces usted empieza a ver situaciones, porque Dios empieza a trabajar en tu vida. Dios empieza a transformarte. Mira lo que dice el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 6, rapidito. Hechos 2, 6. Alguien que lo lea rápidamente. Hechos, capítulo 2, versículo 6. Mire lo que pasa. Y hecho este estruendo, ojo a esto, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? ¿Qué fue lo que pasó allí? Entraron 120 hombres comunes y corrientes. ¿Qué estaban haciendo? Viéndose el partido Colombia-Uruguay. Estaban cocinando. Estaban hablando de los paquitos de Condoritos. Se fueron allí y se juntaron para hablar de la vecina. Dice la Biblia que estaban ¿qué? Orando. Estaban clamando. Y mientras que ellos oraban durante 40 días, 40 noches clamando, Dios empezó a traer una transformación en su vida. Y dice la Biblia que vino el Espíritu de Dios sobre ellos y cambió radicalmente la vida de estos hombres. Escuche bien. Cuando Jesús estaba con ellos, ellos no podían cambiar, porque Jesús estaba afuera. Cuando Jesús sube, entonces ahora viene Jesús dentro de ellos, avivado por la vida de oración. Cuando alguien clama, su vida es transformada. Nadie que realmente está orando puede decir que su vida es igual. Nuestra vida sigue igual cuando nosotros no oramos. Un alcohólico, un drogadicto, un lo que sea, se mete con Dios en oración, en ayuno, y ese hombre, esa mujer es transformada. Una prostituta es transformada en la vida de oración. ¿Tú quieres cambiar? ¿Tú quieres que tu hogar cambie? ¿Tú quieres que tu familia cambie? La transformación viene por una vida de oración. Aleluya. La transformación viene por una vida de búsqueda. El cambio viene por una vida de entrega total en la presencia del Señor. Número 3, rápidamente. La tercera cosa que produce la oración, el tercer efecto, la oración produce fe y confianza en Dios y en su futuro. La oración produce fe y confianza en Dios en su futuro. Cuando alguien ora, no tiene miedo del día de mañana. Él sabe que cuenta con Dios. ¿Usted no ha visto a la gente que anda temerosa? Se va a acabar el mundo, la guerra va a comenzar. Cuando estaba el COVID, la gente andaba asustada, escondida. Nadie se juntaba con el otro. Todo el mundo era allá a metro. ¡Ey! ¡Va, va! Y a usted le daba una gripita y a usted. Pero cuando nosotros estamos en una vida de oración,
La oración produce, por estar en ese contacto con el Dios del cielo, produce fe, pero produce confianza en Dios y produce confianza en el futuro que Dios tiene preparado para nosotros. Es decir, yo no tengo miedo del mañana, porque Dios se va a encargar de mi mañana. Se lo voy a decir otra vez. No tengo miedo del mañana, porque Dios se encarga de mi mañana. Por lo tanto, no tengo miedo. Yo confío en lo que Él puede hacer a favor mío. Y si llegó el tiempo de quitarme de la tierra para llevarme, entonces confío que voy a estar en su presencia. Es decir, por cualquiera de las dos salgo ganando. Y ganancia. Si me quedo o me muero, salgo ganando. Si me quedo porque sigo haciendo la obra, sigo con mi familia. Y si Él me lleva, entonces sacaron a uno ya. ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? No te preocupes. Entonces nosotros entendemos que la oración produce fe. Dígale que tiene a su lado. La oración produce fe. La oración produce fe. Por eso debemos de orar. Porque el diablo trata de debilitarnos. Cuando tú dejas de orar, tu fe se debilita. Cuando tú dejas de orar, ya tú no empiezas a creer. ¿Por qué dejamos de venir a la iglesia? Porque la gente empieza a dejar de orar. Y entonces el diablo trae trabajo, más problemas, más dificultades. Y no te deja venir. Entonces en tu casa no oras. Y entonces empiezas a perder el deseo, el anhelo por buscar de Dios. Y entonces empiezas a perder fe. Porque el diablo empieza a debilitarnos. El creyente es fuerte en la presencia de Dios. Amén. Podemos ganarle todas las batallas al diablo en la presencia de Dios. Pero fuera de ella, la Biblia dice, lejos de mí, nada podéis hacer. Un creyente si no ora, el diablo se lo devora. Santo. Si no ayuna, el diablo se lo desayuna. ¿Por qué? Porque le falta fe. Dile al que tiene a tu lado, ¿cómo está tu vida? Yo le digo cómo está tu vida de fe. Si usted me dice cómo está tu vida de oración. ¿Cuánto tiempo está orando? ¿Cuál es el tiempo que usted está orando? Si usted me dice cuánto tiempo ora, yo le digo cómo está tu vida de fe. Porque de acuerdo al tiempo que usted está orando, al tiempo que usted está en la presencia de Dios, yo puedo decirle cómo está. Así es que usted le puede decir cómo está. La oración es bonita. Si tú estás orando y tú sales a la calle lleno del Espíritu Santo, pueden venir problemas. Porque la oración no quiere decir que no van a venir problemas. No, eso no estoy diciendo. Lo que le estoy diciendo es que cuando los problemas lleguen, usted tiene la fuerza, la capacidad de soportar los problemas. Y usted tiene la fuerza de salir de los problemas. ¿Por qué? Porque tiene la fe para salir de los problemas. ¿Por qué razón? Porque tiene. Y tiene fe porque tiene una vida de oración. Mira el que tiene a tu lado, tienes una vida de oración. Ahora escuche algo. Número 4. La cuarta cosa, Hechos 16:25. Vaya conmigo, Hechos 16. Rápidamente, Hechos 16:25. Mire lo que pasa. Dice, pero a medianoche orando Pablo y Sila cantaban himnos a Dios. ¿Y qué pasó? Y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante, ¿qué pasó? Se abrieron
se fortalecía. Y no era porque no tenían problemas. Ellos oraban a pesar de que tenían problemas. Y en medio de que estaban con problemas, orando, su fe se robustecía, se fortalecía, al punto que la fe rompió los cerrojos que los ataban. Si usted ora, los cerrojos que lo atan, los problemas, las adversidades, los obstáculos serán removidos por la oración de fe en Cristo Jesús. No importa el problema, no importa la dificultad, será removida por una oración de fe. Dice la Biblia que la oración de fe sana, liberta. ¿Por qué? Porque tiene fe. Ahora escuche algo. Número 4, lo que produce la oración. La oración produce santidad sin legalismo. Lo voy a decir otra vez. La oración produce santidad sin legalismo. Cuando alguien ora, siempre va a querer estar limpio para Dios. Se lo digo otra vez. Cuando alguien ora, siempre va a querer estar limpio para presentarse delante de Dios. Cuando tú oras, tú buscas vivir en santidad. Tú empiezas a buscar agradar a Dios. Porque tú no quieres perder la comunión con Dios. Tú no quieres perder el contacto con Dios. Porque ¿qué pasa cuando nosotros pecamos y vamos a orar? ¿Cómo se siente usted? ¿Cierto que usted le da como que le da a usted como vergüenza? Usted está como que usted vino hoy y de pronto cogió y peleó con alguien y le jaló los pelos. Ese pasó. ¿Cómo va a orar usted? ¿Cierto que uno va como que será? ¿Con qué cara? ¿Con qué me presentaré ante? Y usted llega a esa y usted no quiere ni hablar. Por eso cuando usted ora, usted cuida su santidad. Cuando usted es un hombre, una mujer de oración, eso produce que usted cuide a lo máximo su santidad. Por eso el hombre y la mujer de oración trata, impide, busca alejarse del pecado. Busca vivir en santidad sin ser legalista, sin estar juzgando a los demás. Porque él sabe que él está de pie no por él, sino por la gracia y misericordia de Dios. Y que cuando hay alguien que está en pecado, lo que hace en vez de juzgarlo y señalarlo, es mirar cómo ayudarlo. Porque él sabe él mismo que él está de pie es por su gracia. Y que él no tiene por qué juzgar a nadie. ¿Qué es lo que él hace? Se va de rodillas por ese hombre, por esa hermana, por ese amigo, por esa persona. Y lo que hace es clamar, interceder. Porque lo que uno quiere es que un día él o ella también esté con nosotros. Por eso la oración produce santidad sin legalismo. Cuando tú estás orando, tú le dices, Señor, muéstrame todavía en qué sigo pecando. Porque nosotros pecamos todos los días. Y lo que hacemos es decirle, Señor, ayúdame a alejarme cada día, morir más, morir más, morir más. Y no juzgamos a nadie. Miren lo que dice la Biblia, Juan capítulo 8. Vayan conmigo al Evangelio de Juan capítulo 8. Usted conoce este texto. Juan capítulo 8. Miren lo que dice. Versículo 3 al 11 dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer respondiendo, sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de ¿qué? Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistía,
los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Interesando Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella le dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: si yo te condeno, vete y no peques más. Mire usted esto más maravilloso. Alguien que tenía una vida de oración como Jesús, que era santo, y vio que las otras personas, los fariseos, los escribas, los pastores, los líderes del momento, empezaron a señalar a aquella persona y empezaron a decir: es prostituta, es esto, es adúltera. Pero Jesús, que tenía una vida de oración, dijo: si ustedes se quedan mejor que ella, mátenla. ¿Por qué me vienen a decir nada? Si ustedes son los que creen, háganlo. Y el que esté mejor que ella, que tiene la primera. Y dice que todos se fueron. ¿Por qué Jesús no condenó a esta mujer? Porque Jesús sabía que ella, como todos, necesitaba la gracia del Padre. ¿Y por qué necesitaba la gracia? Porque se necesita para poder ser salvo. ¿Y cómo lo entendió él? En la vida de oración. Cuando yo tengo una vida de oración, me lleva a vivir una vida en santidad, sin legalismo. Yo no estoy para juzgar a todo al mundo. Yo estoy para mostrarle al mundo su pecado, pero no para condenarlo, sino para que sean salvos por medio de Cristo. A mí no me alegra que alguien se pierda. Y no nos debe de alegrar, nos debe de doler. Pero cuando tú no estás viviendo en oración, sino que vives en apariencia, porque te colocas una corbata, te colocas un saco, entonces tú te crees mejor que el vecino. Entonces, como tú te crees mejor que el vecino, simplemente por lo que te pones, pero no por una vida de entrega a Dios. Cuando tú te entregas a Dios, tú te vas a dar cuenta, en una vida de oración, que lo que menos Cristo quiere es que la gente se condene. Así que mi santidad depende de mi vida de comunión con el Señor. Amén. Dile al que tiene a tu lado: si tú oras, tu santidad será mostrada. Dios va a reflejar su santidad en ti. Caminarás en santidad. Número 5, rápidamente. Número 5, lo que produce la oración: amor por las almas. Nadie puede decir que ama al perdido si no ora. ¿Por qué buscamos las almas? Porque en oración sentimos el peso de las almas. Cuando alguien no ora, le interesa, es frío. Ve al vecino y le da poco. Si va a la iglesia, que vaya, ese es el problema de él. O sea, yo le dije ya, un día lo invité, hace 10 años lo invité. Así no quiere ir, ya yo le dije. ¿Por qué? Porque no estamos orando. Cuando usted ora, Dios coloca en nosotros esa necesidad y ese amor por las personas. Cuando usted ora, Dios colocará en la iglesia el amor por las almas. A usted y a mí nos va a doler, pero cuando oremos, cuando entremos a sentir el dolor de Dios por las almas, cuando entremos a sentir el amor de Dios por las almas. Yo le hago una pregunta: ¿cuánto tiempo, aparte de lo que usted ora por usted ora por el vecino, usted ora por la vecina? No para como aquella oración que muchas veces hacemos: Señor, trata con él, porque se está metiendo con tu siervo. Qué lindo el siervo. Y ese trata con él, lo que le estamos diciendo indirectamente al Señor es: tírale un rayo, que le pase una moto por encima, que lo coja una tractomula, se lo lleve, Señor, porque yo soy tu siervo. Eso es lo que le decimos. Sácale un ojo. En vez de decirle: Señor, ten misericordia de mí. Yo quiero verlo un día, no importa que me están maltratando, que está hablando mal de mí. Yo quiero verlo un día agarrado de mi mano, adorándote y alabándote.
sirviéndote, llevando el evangelio. Señor, yo sé que Él degrada hoy del evangelio. Él degrada hoy de la palabra. Él nos señala y todo lo demás, Señor. Pero ten de Él misericordia. Si tuviste misericordia de Pablo de Tarso, si tuviste misericordia de mí, ¿cómo no vas a tener misericordia de él? Pero solamente lo vas a hacer cuando sientas el amor de Dios en tu corazón. Y solamente vas a sentir el amor de Dios por las almas cuando tú tengas una vida de oración. Porque allí es donde Dios te va a transmitir lo que hiciste. Mira el que tiene a tu lado amor por las almas. Hechos capítulo 4, versículo 31. Mire lo que dice. Hechos 4:31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Cuando comenzaron ellos a predicar, a ver la necesidad de las almas, a buscar las almas, cuando oraron. Y cuando oraron, vino la presencia del Espíritu Santo sobre ellos y colocó en ellos el amor de Dios por las almas. Y entonces salieron a predicar, dice la Biblia, con denuedo, con poder, porque vino el amor de Dios por las almas. No vamos a amar a las personas si no oramos primero, porque allí es donde Dios nos va a revelar el sacrificio de Jesús. Nosotros aquí tenemos en la Escritura y en toda la palabra de Dios muchas cosas que Dios hizo y que Jesús hizo. Pero nada de esto se nos va a revelar en sentirlo hasta que nosotros no vayamos a la presencia. Cuando usted ora, entonces la palabra se le hace viva. Es cuando usted empieza a entender, es cuando usted empieza a percibir. Y entonces se conecta palabra y oración dirigida por la presencia del Espíritu Santo, y eso va a producir una explosión espiritual, una bomba nuclear en usted. Y entonces usted va a salir a buscar las almas sin que el pastor le diga a usted vaya y predique o vaya y evangelice. Usted mismo de su propio corazón, usted va a tomar tardes que sale solo o sola, o va a invitar a un compañero de la iglesia y le va a decir vamos, como lo hacían los apóstoles anteriormente, entre nosotros dos vamos a predicar en una casa, a una calle, vamos a llevar el evangelio, vamos a rescatar un alma, vamos a traerlo a la casa de Dios. Usted se va a preocupar. ¿Por qué? Porque usted va a sentir el amor de Dios por las almas. A usted le va a preocupar porque no vino el hermano que faltaron en esta silla. Y usted le va a decir, no importa que yo no tenga plata para no importa, no, al arroz no le voy a echar salsita, para estos 200 pesos, coger un minuto e ir y llamar a mi hermano que tiene 2 días, 3 días, una semana que no va a la iglesia, porque está lleno del Espíritu Santo. ¿Y por qué está lleno? Porque usted ora, porque usted clama, porque usted intercede. Número 6, rápidamente. Vamos rapidito que ya estamos terminando. La sexta cosa que produce la oración son milagros sobrenaturales. Diga conmigo, milagros sobrenaturales. Milagros sobrenaturales. Miren, la sexta cosa que produce la oración son milagros. Diga conmigo, milagros. Yo le hago una pregunta, ¿quién quiere ver milagros? Amén. No vivir de milagros, que es lo que a veces nos acostumbramos. A veces vivimos de milagros. Llegamos al 30 de mes de milagro. Pero lo que Dios dice es que vivamos provocando milagros. Usted está llamado a provocar milagros. Usted es un recipiente, entienda esto,
usted es un recipiente, un portador de la gloria de Dios que produce milagros. No, usted no lo entendió. Se lo voy a decir a ustedes. Ustedes son recipientes, portadores de la gloria de Dios que produce milagros. Amén. Se lo voy a decir a ustedes. Ustedes son recipientes, portadores de la gloria de Dios que produce milagros. Amén. Gloria a Dios. ¿Pero cuándo? Cuando oramos. Porque la oración es el detonante de los milagros. Se lo voy a decir otra vez. La oración es el detonante de los milagros. Amén. Aleluya. Cuando tú oras, los milagros se producen. Y no importa qué tipo de milagro. Ese hombre que se fue hace 7 años regresa. Regresa. Usted no necesita brujo Yeye ni la bruja Agripina. Usted lo que necesita es clamar a Dios. Amén. El dinero que se perdió regresa. Amén. La casa que se perdió regresa. ¿Cómo? A través de la oración. Porque la oración produce milagros. Mire lo que dice la Biblia. Mateo 14, 23. Mateo 14, 23. Mire lo que dice. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Qué era lo que hacía? ¿Qué era lo que hacía Jesús cuando despidió a la multitud? Se sentó y dijo: no, que estoy muy aburrido, voy a sentarme aquí a pasar el tiempo aquí mientras que esta gente hable mucho con ellos. ¿Qué era lo que hacía? Oraba. Y dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era como había problemas. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaban diciendo: un fantasma. Dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, que yo vaya a ti sobre las aguas. Él dijo: ven. Y descendió Pedro de las barcas, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Caminar sobre las aguas. ¿Cuándo? ¿Qué fue lo que hizo antes de caminar? Lo que hizo primero, ¿no? Para caminar sobre el problema, lo primero que tienes que hacer es orar. Para que haya milagros en tu vida, lo primero que tienes que hacer es orar. Para que Dios abra los cielos en la necesidad que tú tienes que hacer, lo primero que tienes que hacer es orar. Pero lo primero que hacemos es chillar, llorar, quejarnos, cortar la luz, en vez de irme de la noche. Voy para la casa con 4 amigos. Quiero que nos haga una espaguetada grande, bastante abundante. Dice la mujer, el testimonio del libro, dice que lo escribe el hijo del Señor, que él vio el final. Él dice: mi papá era un hombre de un carácter, un temperamento muy fuerte. Si mi mamá no tendría ese alimento, posiblemente iban a tener complicaciones. Así que la mujer, cuando escuchó, salió a la cocina y se dio cuenta que lo único que había era un espagueti. Y cuando ella ve el espagueti, ella dice: no lo llamo porque se va a morir. No hay plata. Entonces ella dice en el testimonio que cogió la Biblia, se la colocó en la cabeza y colocó el espagueti en la cabeza. Y le dijo: Señor, yo he escuchado, yo he leído en tu palabra que tú multiplicaste peces y panes, que tú hiciste esto y aquello. Empezó a orar, hizo una oración. Y cuando dijo: Señor, yo voy a hacer este espagueti,
Y entonces el hijo dice que él estaba presenciando lo que la mamá estaba haciendo. Ella hace su espaguete de un masito de fideo. Y cuando llegan los 4 amigos, más 4 que habían en la casa, eran 8. Y dice que se sentaron todos los demás. Ella lleva la olla y dice que empieza a sacar espagueti. Empieza a sacar espagueti. Empieza a sacar espagueti hasta que todo el mundo comió, se sació y dice que quedó para el día siguiente. ¿Sabe por qué? Porque ella no se quejó. Lo primero que ella hizo fue orar. Lo primero que hizo fue orar. Lo primero que tenemos que hacer en cualquier situación es orar. Que la oración trae respuesta. Y ahí llegamos al último punto. La oración trae respuesta. No oramos en balde. Yo cuando me levanto a orar, yo no me levanto a perder mi tiempo. Yo me levanto a las 3 de la mañana y yo podría quedarme ahí durmiendo. Pero no me levanto a perder mi tiempo. Yo me levanto a buscar resultados. Resultados delante de Dios. Usted tiene que aprender que la oración tiene respuesta. Todo lo que usted ora va a ser respondido por Dios. Y allí usted va a tener que derramar sus lágrimas, clamar. Ahí puede usted gritar, puede patalear, puede decirle: Señor, me siento así, pasado, porque la oración es abierta con Dios. Me siento mal, me siento triste, me siento cansado, me siento agotado, no quiero seguir más, no quiero ir más a la iglesia, Señor. Si eso me quiere decir, mira. Pero de seguro que cuando se levanta allí, usted le está diciendo que no quiere ir más a la iglesia, y usted se levanta de allí, usted el día siguiente usted le dice: usted está orando. Y Él le está fortaleciendo. Y Él va a traer respuesta. No sé cuál problema. Pero quiero decirle algo. Si usted ora, usted tendrá respuesta a su oración. Colóquese sobre su